Los festejos por el triunfo de la selección mexicana, donde se calcula que asistieron 1.400.000 personas en la Ciudad de México, Ángel de la Independencia y muchas otras zonas, avenidas, por ejemplo, aquí nosotros estamos en Avenida Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez. Cuando el servidor salió, para empezar, conseguir un Uber esa hora estaba difícil. No, es fácil conseguirlo, pero con lo que estaba pasando, muy difícil. Bueno, en lo que agarra uno el Uber y se va, por lo pronto tardó un buen rato en llegar el Uber, pero después salimos y en todos lados había algarabía, había jolgorio. Entonces, todavía seguramente usted en su casa, si vive en la Ciudad de México, pudo a altas horas de la noche escuchar los clasonzazos, ¿no? de festejo. Bueno, esa fue una parte virtuosa, divertida, juguetona, pero también pasó otra cosa. 4 personas fallecieron. Primero dijeron que había sido una noche blanca y después tuvieron que recular por parte del gobierno de la ciudad. Son 2 mujeres de 19 años, una 48 años la otra. La otra persona que murió es un hombre de 44 años. La más joven, junto con el sujeto, estaban inconscientes entre las calles de Hamburgo y Lancaster. Esto es ahí en la Colonia Juárez, cerca de la zona rosa, a menos de una cuadra del Ángel de la Independencia. Paramédicos y autoridades estatales consiguieron pasar entre la multitud para auxiliarlos y trasladarlos al hospital, donde fallecieron por asfixia. La otra mujer encontrada en la calle, esa fue en la calle de Berna, también ahí en la zona muy cercana. Berna es una calle que da circular y sale de Florencia y termina en Avenida Reforma. Bueno, también por asfixia, además de una última víctima, un hombre de 30 años sin identificar, ingresó al hospital por crisis epiléptica y sangrado del sistema digestivo. Presentó un paro cardiorrespiratorio y falleció. Yo le diría que este es el muy doloroso saldo reportado en las primeras horas de la madrugada de este miércoles. Insisto, hay que buscar la manera de que se tomen distancia, no hay necesidad de estar todos cerca, tomémonos distancia, y si ve usted que empieza a juntarse la gente, sálgase de ese momento, ¿no? La jefa de gobierno, Clara Brugada, indicó que los puntos establecidos para ver los partidos de la selección y las medidas impuestas por el gobierno capitalino fueron para evitar aglomeraciones masivas. Tiene la lógica de poner muchas pantallas para que no estén todos en una misma pantalla. Si no hubiera sido esto, hubieran desplegado a la gente a distintos puntos, la situación hubiera escalado a algo mayor. Bueno, sí lo dijo, ya sabe, al principio dijeron no pasó nada y después bolas, sí pasó. Instalamos cerca de 60 puntos en toda la ciudad para descentralizar la celebración, para que pudieran ver el partido, y en algunos se organizaron actividades culturales y conciertos, como en los festivales futboleros o en algunos puntos importantes, justamente para evitar la concentración solo en un punto. Si esto no se hubiera hecho, hubiéramos tenido una situación mayor. Bueno, desde el inicio del torneo de la Copa del Mundo, donde México está avanzando, triunfando en la cancha de manera, sobre todo en las últimas 2 ocasiones, de manera brillante, el número de aficionados que apoyan a la selección va en aumento en los festejos en el Ángel de la Independencia. Desde que México venció a Sudáfrica en el partido inaugural, se reportó primero una asistencia de 420,000 personas. Esto en el Ángel. Después, ahora sí que como se pudo, ¿no? Le ganamos a Corea del Sur 1-0, la cifra aumentó y ahí ya eran 500,000 personas festejando este 1-0. Cuando el Tri derrotó a la República Checa, pues es que Chequia se le dice, ¿no? Dicen los checos, entonces los chequios, entonces hay que decir Chequia. La asistencia de los aficionados ya empezó a tomar un número que ya de por sí todo era terrible, pues muchísimo, a 800,000 personas. Y todo eso, esa sí fue una gran prueba de fuego, con toda la intensa lluvia durante todo el día, sobre todo en la tarde. Y el más reciente triunfo de la selección contra Ecuador, ya le digo, las autoridades capitalinas están dicen que debe de calcularse en 1.4 millones de personas. La señora Clara Brugada la calificó como la concentración más grande jamás registrada, y creo que la verdad que tiene razón. La cifra incluye además del Ángel de la Independencia los distintos puntos donde
se reunieron en la capital, todo sobre Avenida Reforma. Reforma estaba cerrado. En la noche fue terrible poder moverse, ¿no? Y tratar de llegar a cada quien a sus casas. Pero bueno, ahí le va. México contra Sudáfrica, 420,000. México-Corea, 500,000. México-República Chequia, son 800,000. Y México-Ecuador, 1.4 millones de personas. Vamos a partir, ¿por qué no?, de que México le puede ganar a Inglaterra. ¿Qué supone que pasará el domingo? Que además el juego es a las 6, no es a las 7, entonces vamos a tener más tiempo para la noche. Bueno, Reino Unido hoy lanzó una alerta de viaje para los octavos de final del Mundial 2026. Destacó que existen regiones del país a las que recomienda de plano no acudir. A través del portal oficial del gobierno británico incorporó una sección específica para los ciudadanos quienes visiten México y las demás sedes deportivas que son Estados Unidos y Canadá. El gobierno inglés recomendó evitar los estados de Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Chiapas, debido a la presencia de grupos delictivos, hechos violentos y riesgos para la seguridad. Les recuerdo, México enfrentará, después del triunfo hoy 2-1, pues casi con las uñas, pero triunfo al fin y al cabo. Qué paciencia de Inglaterra para ganar el partido. Oye, cuidado con eso el domingo. El domingo México enfrenta a Inglaterra. Es en el Estadio Azteca, la Ciudad de México, a las 6 de la tarde. Y como dato futbolero, pues la menospreciada CONCACAF, Estados Unidos de CONCACAF calificó. Canadá de CONCACAF calificó. México de CONCACAF calificó. Los 3 países sedes han calificado a la siguiente ronda. Bueno, saludamos con mucho gusto a Elías Miguel Moreno Brizuela, miembro honorario del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil. Hablemos de lo que pasó el día de ayer acá en la Ciudad de México. Bueno, Miguel, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Javier, te saludo con mucho afecto a ti y a tu auditorio. Gracias. A ver, ¿qué lectura le das a lo que sucedió ayer en la noche, a lo largo de la noche, con la fiesta, pero al mismo tiempo con este muy lamentable suceso de la muerte de 4 personas que en buena medida mueren por asfixia, porque no tienen para dónde moverse y porque están apretados unos con otros, Miguel? Pero lamentablemente, Javier, debo decir que en este caso debemos de hablar de fallas en el sistema de protección civil. No tiene una explicación el hecho de que 3 personas hayan muerto aplastadas por asfixia. Podría entenderse que alguien se subió a un balcón y se cayó y se murió, que alguien que metió una motocicleta, porque increíblemente dejaron pasar motocicletas, bicicletas, scooters, bicitaxis, lo cual aumentaba enormemente el riesgo. Una motocicleta que hubiera chocado tendría explicación, pero lo que no se puede permitir es que un gobierno que tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, el ciudadano tiene todo el derecho de ir a festejar, pero el gobierno tiene la obligación, porque el ciudadano también tiene el derecho de ser protegido y cuidado. Y en este caso, pues sucedió lo lamentable. ¿A qué se debió esta situación? A un exceso de aforo en una superficie que debió haber sido cuidada por los accesos a la calle, a la avenida Reforma. Debió haber habido filtros y en un momento dado se tenía que haber tenido totalmente el control del aforo, decir, no pueden pasar más personas. Ahora, hubo una ocurrencia, Javier, que no debe de repetirse, que yo siento que esta ocurrencia fue un grave error. El hecho de poner conjuntos musicales y bandas a lo largo de Reforma, porque es evidente que cuando ocurren este tipo de festejos, los gobiernos de cualquier país, específicamente aquí en la Ciudad de México, tienen que minimizar el aforo y minimizar la duración. Es decir, no podemos permitir que los festejos sigan por toda la noche.
no podemos permitir que se metan bebidas alcohólicas. Imagínate que se hicieron eventos para continuar con la fiesta. Había conjuntos musicales tocando desde antes. Incluso este famoso, en el Monumento de la Revolución me platican que había un conjunto de slam, estos que se pegan unos contra otros, chocan. Ajá, sí. Evidentemente que fue un tiro al pie. Esto no debió haberse realizado porque esta gran concentración se mantuvo durante mucho tiempo. Eso fue un error. Segundo error, sabemos que quien estuvo al frente y al mando de este sistema de protección civil fue la Secretaría de Seguridad Pública, que hoy se llama de Gestión Ciudadana. Esta Secretaría, por su propia naturaleza, no conoce de protocolos de protección civil. Ellos son reactivos, no son preventivos. Quien debió haber estado al frente, como lo hacíamos cuando yo fui secretario de Protección Civil, era la secretaria de Protección Civil y debió haber encabezado todo este operativo que, repito, falló porque los policías no tienen el conocimiento y la capacitación en materia de protección civil. Otro hecho que también, esto lo estoy diciendo para que se mejore, para lo que viene a evitar una tragedia mucho mayor, así quiero que se entienda, es que el gobierno federal no participó. Otro grave error. Te voy a dar una estadística. Durante los 6 años que fui secretario de Protección Civil, no hubo un solo fallecimiento en todos los eventos que tuvimos. Y te recordaré que hubo un evento muy grande y muy importante que fueron los festejos del Bicentenario, que juntaron a más de 1 millón de personas, y que tuvimos, a pesar de que éramos gobiernos distintos, del PRD y del PAN, la Ciudad de México, el PRD y el PAN a nivel federal, tuvimos una estrecha y extraordinaria colaboración con Laura Gurza, que era entonces la coordinadora de Protección Civil a nivel federal, y se cuidó hasta el último detalle. Se cuidaron los accesos, se cuidaron los aforos, se evitó que se metieran bebidas alcohólicas, que se metieran objetos punzocortantes o que pudieran dañar, y esto pues funcionó perfectamente. No entiendo por qué, siendo del mismo partido, no hubo una coordinación entre el gobierno federal, que no participó, y solamente participó el gobierno local. Esto debe de cambiar, debe de mejorarse. Viene, como tú bien lo dices, y ahora hubo, según las cifras del gobierno de la Ciudad de México, 1.400.000. De acuerdo a cómo va aumentando el número, vamos a tener cerca de 2 millones, algo verdaderamente muy grande, y es cuando hay que aumentar los protocolos. Debió de haber habido, y no lo sé si lo hubo, un programa especial de protección civil para un evento masivo de esta naturaleza. Lo que sí sé que no hubo fue filtros para evitar que llegara tanta gente, control del aforo. Deben de minimizarse la duración del evento. Fue un error, vuelvo a repetir, una ocurrencia, no sé a quién se le ocurrió poner estos conjuntos musicales, que lo único que hicieron fue que estuviera más tiempo la gente ahí, que bebiera más y que se descontrolaran las cosas. Afortunadamente, Javier, no hubo más víctimas fatales. Sí. Gracias a Dios. Y te voy a dar un elemento. Argentina, que no tiene una gran cultura de protección civil, cuando fue campeón del mundo en 2022, salieron a las calles más de 5 millones de personas. Fue una verdadera locura. Hubo solamente comparado con lo de ayer, 3 fallecidos. Un fallecido fue porque su motocicleta la chocó, que no tiene, que ver con la cuestión de protección civil o de seguridad pública. Uh-huh. Otras 2 fueron porque se subieron a balcones o a espectaculares y se cayeron y se mataron, pero no hubo un solo muerto por asfixia. Ahí es donde yo digo que hubo un error en protección civil que no debe de repetirse. A ver, Miguel, dice la jefa de gobierno que por eso pusieron tantas pantallas para que no se aglomerara la gente.
¿sí? Pero finalmente se aglomeró. Es decir, si tú pones conjuntos musicales que por sí solos jalan a mucha gente en todo el Paseo de la Reforma hasta el Monumento a la Revolución, pues vas a tener una concentración masiva. Eh, este, yo te voy a recordar en el Mundial del 98 en Francia, en Sudáfrica, perdón, jugó No fue en Francia, fue en México. Francia. No, fue en el Mundial de Sudáfrica en 2010, 2010, perdón, 2010, sí. que le ganamos 2-0 a Francia. Sí, recuerdo. Y llegaron 450,000 personas al Ángel. Nosotros pusimos nuestro centro de atención, de operación en el Ángel. Empezamos a revisar y ya empezaba a haber aumento de bebidas alcohólicas. Llegó el momento que dijimos, se para el festejo. Fuimos los elementos de protección civil hablando con la gente, oigan, ya se tienen que retirar. Algunos se resistían, empezamos a hacer una barrera, los fuimos, digamos, barriendo literalmente. Atrás de nosotros venía la policía por aquellos que se quedaran y en 40 minutos logramos que se fuera la gente de Reforma. Pero aquí no se hizo, se dejó ad infinitum el festejo, había bandas tocando, había cosas que le permitía a la gente seguirse divirtiendo, y bueno, creo que esto no debe de volver a repetirse, sobre todo porque yo también creo que se le puede ganar a Inglaterra, y todavía vendrán más partidos, si eso es así, y los festejos pues aumentarán en número, y hay que minimizar la duración y hay que minimizar el número. Lo que se debió haber hecho fue pues, poner conjuntos en Iztapalapa o en lugares lejanos, convocar a la gente a través de medios que fueran a festejar allá, y entonces sí se hubiera evitado esta monumental aglomeración que, repito, alcanzó una cifra histórica, 1.400.000, pues no recuerdo una cantidad de ese tamaño en la historia de la Ciudad de México. No, yo tampoco, y del país. Oye, a ver, Miguel. ¿Y del país? Sí, oye, a ver, Miguel, la jefa de gobierno plantea también, bueno, subyace que no quieren tener contacto no quieren ponerle a la gente a la policía, que la gente se desprecie libremente, cosas de esta naturaleza que son muy propias de los actuales gobiernos. No lo digo peyorativamente, lo digo como una definición, Miguel. Yo creo que es un error, y sobre todo es un error que la operación la lleve la Secretaría de Seguridad Pública, de Atención Ciudadana, porque en efecto quien debe de llevar, y debe haber muchísimas más brigadas de protección civil, porque la gente le tiene un respeto a los elementos de protección civil. Ven a un policía y tiene razón en ese sentido, la gente reacciona de manera distinta. Yo te voy a poner el caso del News Divine. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, cuando yo era secretario de Protección Civil, pidió que acudiéramos a los antros a ver si menores de edad se metían a estos antros para evitar agarrarlos, llevarlos con los padres y decir que eso no se repitiera. Y él pedía, lo cual era correcto, que Protección Civil encabezara. Entonces llegábamos los de Protección Civil, llegábamos al antro y decíamos, somos elementos de Protección Civil, muchachos, tranquilos, a ver, enseñen sus credenciales, quien no sea mayor de edad se va a tener que retirar, y no pasaba nada. Pero la Secretaría de Seguridad Pública, en aquel entonces a cargo de Joel Ortega, decidió como una especie de celo que ellos tendrían que encabezar este operativo. Y ese día, en el News Divine, llegó la policía. ¿Qué pasó con los muchachos? Entraron en pánico, se generó todo un desastre, intentaron salir y erróneamente la policía, como no tiene conocimiento de los protocolos en protección civil, quiso cumplir con su deber, se pararon en la puerta para que no pudieran salir los jóvenes. Resultado, aplastamiento, asfixia y la muerte incluso hasta de una oficial de policía. Esto ejemplifica lo que no debe de pasar. Por ello,
la Secretaría de Seguridad Pública no puede encabezar un evento de esta naturaleza, se llaman riesgos socioorganizativos, sino que lo tiene que encabezar la Secretaría de Protección Civil, muchas brigadas de protección civil que son los que tienen el conocimiento, y decirle a la gente, ¿saben qué? Ya está muy lleno. No es lo mismo que se lo diga un policía con la manera que tienen de decirlo, a que se lo explique un elemento de protección civil y les digan, por su bien, hay un riesgo, ya está llena la plaza, ya está lleno Reforma, váyanse por aquí a algún lugar a festejar, pero ya no sigan entrando. Esto no se cumplió y aquí está el resultado. Te repito, en 6 años no tuvimos un solo fallecimiento. Oye, Miguel, hoy hay 4 fallecidos. La jefa de gobierno dijo, mandó mensajes que ya no vayan al Ángel de la Independencia porque estaba lleno. Yo creo que es difícil, no lo digo, lo digo un poco como en función de cómo estaban las cosas, es difícil que la gente escuche a la jefa de gobierno, no lo digo en función del momento que se vivía. Era difícil escuchar a cualquier persona, entonces tú tenías que tener in situ algo que te pudiera impedir seguir llenando la zona y tener una especie de descentralización, Miguel. Mira, te lo voy a poner en efecto, porque se politiza después esta situación. Si hubiera salido la secretaria de Protección Civil, no la jefa de gobierno, a decir, a ver, señores, hay un evento, ya está, hay 1 millón de personas, un mensaje a los padres, a los propios jóvenes, no vayan al Ángel de la Independencia, porque además les vamos a prohibir la entrada, porque los estamos cuidando, porque los estamos protegiendo, porque no queremos que pase lo que pasó. Hubiera habido mucho mejor respuesta de la ciudadanía. Sí. La gente a otro nivel, a otro nivel. Así es, a otro nivel. Entonces, pero además poner toda un acordonamiento en donde hubiera filtros y decir, ya no se puede pasar. Y entonces, pues ahí, aunque la gente se hubiera enojado, se ponen vallas de policías y se evita que entren. ¿Qué es lo que más hubiera podido pasar? Algún golpeado, alguna situación de este tipo, pero no hubiéramos tenido que lamentar la muerte de 4 personas. Te mando un gran saludo, Miguel, por el gusto de saludarte. Javier, te agradezco mucho esta entrevista. Ojalá, porque yo sé que mucha gente ve tu programa, ojalá no vayan, y esto sí se los digo, eviten ir al Ángel. Va a estar muy congestionado, se van a poner en riesgo. Papás, digan a los hijos que vayan a otro lado a celebrar. Hay muchos lugares donde se pueden celebrar y ojalá el gobierno de la Ciudad de México ponga, repito, como ella dijo, Clara, que creo que es correcto, descentralizar los festejos para que evitar que ocurra una desgracia de este tipo que puede ser mucho mayor si no se tiene cuidado. Que se coordinen los gobiernos federales y de la Ciudad de México, que entre la Guardia Nacional a ayudar, que entren los elementos de protección civil. Saludos, Miguel, hasta luego. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.